Estamos entrando en el mercado de Algirós, en la ciudad de Valencia, en el marco de esta noche de las investigadoras, y lo hacemos para hablar de una de las señas de identidad de nuestra cultura del Mediterráneo, de la dieta mediterránea. Para hablar de ella nos acompaña Puri García. Puri es investigadora del Departamento de Tecnología de Alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia. Y la primera pregunta que queríamos hacerle es ¿qué importancia tiene esta dieta, la dieta mediterránea, para todos nosotros y en general para todo el mundo, vamos? Como cultura, ¿no? Como cultura, efectivamente. Es verdad que la dieta mediterránea fue declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad en el año 2010, como hemos dicho muchas veces, y la ventaja que tiene la dieta mediterránea desde el punto de vista de la salud es innegable, ¿no? Porque de hecho se nombró Patrimonio Intangible por esa razón. Hay un montón de evidencias científicas que relacionan todos los alimentos característicos de la dieta mediterránea. Podemos hablar de frutos secos y su vinculación con los problemas cardiovasculares, pescados, carnes, en equilibrio con los cereales para el tener un aporte de todo lo que son los macronutrientes de manera equilibrada y que forman parte de esos productos de la mayoría de los platos que son de nuestra cultura, ¿no? Pero la dieta mediterránea no es solamente una dieta, sino que la dieta mediterránea es un modo de vida, ¿no? Que es exactamente, es estar en los mercados, el ver los productos que podemos encontrarnos en temporada. Ahora estamos en otoño y entonces nos vamos a encontrar con los productos tradicionales del otoño. Todavía tenemos algo de pimiento y berenjena, por supuesto, porque estamos casi a principios del otoño y son frutos del verano, pero hoy en día se producen casi todo el año. Pero nos vamos a encontrar pues las calabazas, las cebollas, nos vamos a encontrar las coliflores, las coles, y ahora es la mejor etapa para consumir ese tipo de productos. Mira, empezamos ya con las naranjas y las mandarinas, que nos van a proporcionar un montón de vitamina C, ¿no? Que forma parte de las necesidades nutricionales que todos los días tenemos que tener. Son muchas las veces, Puri, que oímos esa frase de que cualquier tiempo pasado fue mejor, que siempre o ahora nos alimentamos peor que nunca. ¿Eso es así? Pues vamos a ver, esto en las épocas de crisis siempre pasa lo mismo, ¿no? Que enseguida hacemos una remembranza como, ay, es que antes todo era mejor. Antes era lo que era y hoy estamos en el mejor momento de la historia para tener muchísima más variedad de alimentos. Lo que pasa es que sabemos utilizarlos quizá un poco peor. Utilizarlos un poco peor me refiero a que hemos perdido muchas de las habilidades de la cocina, ¿no? Entonces ha habido una etapa en la que, bueno, el hecho de de tener una vida muy rápida, ha ido en detrimento de la pérdida un poco de los valores de la dieta mediterránea, de esos valores culturales que tienen que ver con el cocinar, con el placer de venir a comprar, elegir los alimentos, porque si yo vengo aquí voy a comprar los alimentos que están vendiendo en este momento, ¿vale? Entonces pienso, es decir, soy consciente de lo que voy a comprar y soy consciente de lo que voy a hacer de comer, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces ahora tenemos una variedad mucho más grande de productos que nos permitirían tener una dieta mucho más variada, y cuanto más variada sea nuestra dieta, lo hemos dicho siempre, muchos más nutrientes de esos que nos dan el valor nutricional básico de la energía que necesito, las grasas que necesito, la proteína que necesito, pero también esos micronutrientes y sobre todo los bioactivos que vamos a encontrar en muchos vegetales y en muchas frutas que normalmente, si no están en temporada, el valor nutricional grande lo tienen, pero tienen pérdida de ese valor extra que dan los bioactivos, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cualquier tiempo pasado fue peor? No. ¿O mejor? No, cualquier tiempo pasado fue pasado. Ahora estamos en el presente y casi en el futuro. Entonces hay que ver cómo trabajar con los alimentos que disponemos para tener una dieta que nos va a hacer que en el futuro nuestra vida, nuestra calidad de vida sea mucho mejor. Porque hay una relación directa entre lo que como durante toda mi vida y la salud en el largo plazo. Y esto yo lo digo siempre. Como yo no me levanto una mañana y tengo colesterol si la noche de antes me he comido una morcilla o 20 morcillas, lo que pasa es que acostumbro a mi cuerpo a tener una serie de trabajos metabólicos, trabajos fisiológicos que hacen que dentro de 15 años yo tenga el colesterol alto. Y entonces digo, ostras, ¿pero qué he hecho mal? Es que lo has estado haciendo en los últimos 50 años, ¿vale? Entonces, ahí está el que la evidencia no es de hoy para mañana, a no ser que sea una intoxicación, que eso sí que es rápido, ¿no? Sino que los problemas vienen en el largo plazo y el futuro siempre nos parece que está muy lejano, ¿no? Pero el futuro llega. Y en esa ecuación, cuyo resultado es futuro, ¿qué importancia tiene la ciencia también en la mejora de esa dieta mediterránea, en la mejora de nuestra salud, que formaba parte de la ecuación de la que estamos hablando? Pues fíjate, como ahora vivimos en una época
increíble también para el método científico. Es decir, ahora podemos saber genéticamente cuáles nuestros parámetros genéticos, y eso nos va a permitir en un plazo no muy lejano a poder personalizar nuestras dietas. Es decir, la nutrición personalizada, que es algo que llevamos oyendo desde hace mucho tiempo, bueno, desde que somos capaces de descifrar el genoma, estamos analizando grupos de investigación que se encargan a analizar la relación directa entre este gen y este tipo de alimentos. Eres capaz de metabolizar mejor o peor las grasas. Si yo soy capaz de identificar que tú metabolizas peor las grasas, te digo, ostras, contrólate porque vas a poder tener este problema, ¿vale? Entonces eso ahora ya es un hecho que es real, eso ya se puede estar haciendo y cada vez se va a poder ir haciendo mucho mejor, ¿no? Fíjate, el 80%, la noticia de hace 2 semanas, de los pacientes ingresados COVID tiene déficit en vitamina D. Si somos capaces de identificar que si hay alguna relación, que no hay relación para todo, ¿no? Pero si hay una evidencia científica que relacione determinados genes con la mejor o peor síntesis de vitamina D o mejor o peor absorción de vitamina D, podré saber si tú necesitas consumir más vitamina D porque la metabolizas peor, o simplemente lo que necesitas es consumir más vitamina D porque si no tu sistema inmune va a estar más debilitado, ¿no? Y para hacer frente a determinadas circunstancias va a estar peor. Entonces ahora eso es un paso adelante. Pero luego también todo en los sistemas de producción, y yo lo he dicho muchas veces, los sistemas de producción tienen que mejorar. Evidentemente la agricultura no es la misma ahora que hace 100 años, ha evolucionado mucho, y esa agricultura, ese cambio en la agricultura y en los sistemas de ganadería tienen que ir a ser más eficientes en cuanto a recursos como el agua, más eficientes en cuanto a la producción más sostenible, y también tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en todo lo que es el evitar el desperdicio alimentario, que está muy bien decirlo, pero es muy complicado de trabajar con él, ¿no? Entonces esas son, digamos, algunas de las líneas en las que la ciencia, y me consta que en nuestra universidad hay un montón de equipos trabajando precisamente en esas líneas de futuro, ¿no? Hacer eficiencia. Con el objetivo final de tener la mejor alimentación posible. Para tener la mejor salud en el largo plazo. Y además que una cosa muy importante que yo con mis alumnos trato de que entiendan, y es el papel de la educación nutricional desde las etapas más tempranas de la vida. Es decir, nuestros niños tienen que visitar los mercados. Hoy no veo por aquí ningún niño, vale, es viernes y estarán en el cole, pero visitar los mercados con los niños y que sepan que eso es una sardina, que eso es una sepia sucia, que ahí hay mejillones, que no los vean ya transformados porque eso los desvincula de la realidad. Porque, de nuevo, la dieta mediterránea no es solo una cuestión de alimentación, sino de cultura, de formación. Exactamente, es cultura, es formación. Nosotros somos muy sociales, si lo estamos viendo, somos incapaces de estar aislados y no tener contacto con la gente, ¿no? Pero entonces nosotros necesitamos relacionarnos con el entorno y tenemos que hacerlo también con la alimentación. Es que es muy importante conocer, les decía el otro día a mis alumnos, mi abuela tenía que ir a comprar todos los días porque no existía refrigeración para meter la compra en la nevera, ¿eh? O sea, que el tener la posibilidad doméstica de tener un refrigerador ha hecho que nosotras, que hemos estado durante mucho tiempo dedicadas a la familia, pudiéramos tener más tiempo para hacer otras cosas, entre ellas estudiar, entre ellas ir a la universidad, empoderarnos, ¿no? Pero eso no tiene que ir en detrimento de que enseñemos a nuestra generación y que aprendamos también a trabajar mejor con los alimentos, porque eso nos evitará tener desperdicio alimentario. El llenar la nevera no significa, es un círculo, llenar la nevera no significa que yo compro por tenerla llena y luego la mitad de las cosas no las consumo y ¿qué hago con ellas? Las hemos tirado porque no hemos aprendido tampoco, ni hombres, ni mujeres, ni niños, a trabajar con esos alimentos para después guardarlos en el congelador o transformarlos y hacer otra cosa con ellos, ¿vale? Entonces eso es una cosa que educacionalmente tenemos que reivindicar, es decir, el aprender. En el colegio hemos pedido durante años y años que la educación nutricional, que la cocina se incorpore en los colegios para que los niños sean más conscientes de la alimentación, más conscientes de cómo se cocinan, porque con eso también aprenden a comer mejor, ¿no? Entonces es un poco todas las cosas que tiene la dieta mediterránea, la convivencia. Y para completar esa formación que debe partir desde las etapas más tempranas, hoy mismo, en el marco de esta noche de las investigadoras, ofrecemos dos platos que nos van a servir para aprender un poquito más sobre cada uno de esos productos y también para disfrutar en la cocina, que es otro de los componentes de este círculo cultural. Claro.
es que la cocina, a mí porque me gusta la cocina, evidentemente, a lo mejor es demasiado pasional, ¿no? Pero la cocina también te permite disfrutar de la convivencia con cuando tú cocinas para ti, evidentemente, pero cocinas para alguien, lo haces porque quieres que esa persona disfrute de lo que tú sabes hacer y de las cosas que has comprado para esa persona. Además, si eres capaz de pensar en, hoy voy a ofrecer esta comida a mis amigos, ostras, que les gusta esto, vamos a hacer esto de esta forma, si además eso, incluso si lo hago con mis hijos, integro a esas personas en el momento de cocinar, pues es mucho más educativo. Pero no hay que olvidar una cosa, además tiene que estar bueno. Es decir, los alimentos nos dan placer. Nosotros comemos los alimentos que nos gustan. Comemos los alimentos porque queremos sentir cosas cuando comemos los alimentos. Nosotros somos de ir a restaurantes porque allí parece que te lo hacen mejor, que eres capaz de hacerlo tú, ¿no? Entonces eso también, el placer de comer, el placer de cocinar, no hay que perderlo y forma parte también de la cultura mediterránea. Pues de ese placer, hoy lo que vamos a ofrecer, como decíamos, son dos platos con productos de temporada, con productos esencialmente mediterráneos también, y empezamos con un arroz y acabaremos con un postre. Pues para empezar tenemos un arroz, es un arroz seco que vamos a hacer con productos de temporada y con productos muy mediterráneos, en el cual pues vamos a utilizar alcachofa, que la tenemos ahora ya de temporada, vamos a hacer un sofrito también con un poco de tomate, con ajo tierno, y después en cuanto a pescado también va a llevar salmonete de roca y va a llevar también un poquito de sepia. Y además pues ya los condimentos que le vamos a poner van a ser un poco de azafrán, pimentón dulce y pimentón ahumado. Este plato, así desde el punto de vista, viendo los ingredientes que tenemos simplemente aquí para mostraros, es un plato típico de la dieta mediterránea, porque si os fijáis tenemos mayoritariamente vegetales, tenemos los vegetales de la alcachofa, el tomate, los ajos, luego tenemos el pescado, que sería la parte proteica y en este caso más de la dieta mediterránea, ¿no? Buscando los pescados, y luego el arroz como base de cereal, ¿no? Entonces tendríamos prácticamente todas las características, en un solo plato, todas las características de la dieta mediterránea. Cada uno de estos ingredientes, pues evidentemente tiene sus ventajas desde el punto de vista nutricional. Tenemos por un lado las alcachofas. Las alcachofas nos van a dar, y todos lo sabemos, principalmente fibra, porque son un producto que tiene bastante fibra. De hecho, cuando cocinamos alcachofas tenemos que sofreírlas y luego cocerlas durante más tiempo que otros productos para que sean fácilmente masticables. Además, si os fijáis, Vanessa ya las ha preparado de manera que prácticamente solo los corazones es lo que vamos a consumir. Eso no quiere decir que no podamos comernos las hojas, porque se pueden cocinar de otra manera las alcachofas para comer la mayor parte, pero en este plato lo vamos a preparar así. Luego tenemos los ajos tiernos, que en este caso nos van a proporcionar sobre todo esas sustancias que no tienen un valor intrínseco desde el punto de vista de qué calorías me aportan o qué proteínas, sino tienen más bien el otro valor de las sustancias funcionales que puedan tener, ¿no? Tienen alicinas, entre otras muchas sustancias, que se está demostrando con evidencia científica que pueden tener un carácter preventivo de cara a determinadas patologías, ¿no? Que contribuyen al bienestar, al final, a largo plazo, en la salud de las personas. Luego, por otro lado, tenemos el tomate para hacer el sofrito. Esto ya es casi más cocinero que nutricional, pero un buen sofrito es la base casi de cualquiera de estos arroces, porque es lo que le va a dar sabor. ¿Dónde obtenemos ese sabor? De la reacción de Maillard que se produce durante el sofrito del tomate con el resto de los productos. Y luego tenemos también el azafrán, el pimentón como especias. Todos sabemos que la ruta de las especias fue uno de los mayores logros en los cambios en el comercio a través desde la cuenca del Mediterráneo hacia Oriente, y precisamente esas especias se utilizaban por dos valores principalmente, porque tienen sustancias antimicrobianas y por lo tanto sirven para conservar los alimentos, pero también porque potencian los sabores, potencian los aromas, que es para lo que nosotros lo vamos a utilizar ahora o los utilizamos, independientemente que en otros productos se utilicen por ese valor antiséptico, etcétera, ¿no? Y luego tenemos el arroz, que es como, en nuestro caso, al ser valencianos, el cereal por excelencia. Nosotros somos productores porque en nuestra cuenca tenemos las condiciones climáticas que nos permiten producir arroz, y por lo tanto el arroz forma parte de nuestra dieta como cereal de base. ¿Qué nos proporciona el arroz? Básicamente hidratos de carbono, que nos permiten tener la energía
necesaria pues para llevar a cabo nuestras funciones. Entonces tenemos hidratos de carbono, pescado que nos va a dar proteínas y también ácidos grasos del tipo omega 3, en este caso el salmonete, que es un pescado de roca, es más graso, pescado entre azul y blanco, entre esa media semi-azul, ¿no? Semigraso. Sí. La forma además que tiene de alimentarse el salmonete, que es a base de los restos de las rocas, etc. Que es lo que le da tanto sabor y el, claro, y el color. Que tiene una textura y un sabor muy característico, muy típico del Mediterráneo. Y bueno, es verdad que el precio pues depende, sobre todo si no es en temporada, pues es un poco más alto, pero al final la cantidad que vamos a poner en este arroz yo creo que compensa el valor nutricional que da al valor económico que tiene. Y luego la sepia también, que es muy característico, como en este caso como molusco, ¿no? de la zona del Mediterráneo, perdón, como cefalópodo, digo yo, molusco. Vale, entonces bueno, ya os digo, estos son, digamos, un plato por excelencia de la dieta mediterránea: verduras, cereales, proteína y luego todo el valor extra que pueda tener las alicinas de los ajos o las sustancias antimicrobianas y también bioactivas que puedan tener las especias que vamos a utilizar. Para hacer el arroz, un caldo. Sí. Y el caldo pues es un caldo que hemos hecho, o que Vanessa ha hecho con pescado de roca, etcétera, ¿no? Sí, he utilizado además las espinas de esos salmonetes y partes de la sepia para realzar el sabor. Sí. O sea que es un pescado marinero. Con el sofrito, lo primero que he hecho es, bueno, estoy comprobando que la paella está caliente, ¿vale? Eso es importante, porque ahora en cuanto le ponga el aceite va a coger temperatura y ya enseguida voy a poder ir con el sofrito. Prefiero hacerlo así antes que ponerlo en frío, esperar a que se caliente. Vamos a utilizar también aceite de oliva, que es otro de los pilares de la dieta mediterránea. De la dieta mediterránea, claro. Porque mucha gente piensa que el aceite de oliva es mejor para solamente aliñar las ensaladas o hacer algún aliño en frío, y no para cocinar, pero en realidad el aceite de oliva para cocinar es un aceite prácticamente incluso recomendable, porque las ventajas que pueda tener desde el punto de vista nutricional y sobre todo por el aporte ese de sustancias antioxidantes y otro tipo de características que se está viendo tan interesantes que tiene, pues no las pierde por el hecho de cocinarlo, o no tanto como en principio cabría esperar. Aparte de que es el aceite al que estamos acostumbrados, es el que tenemos en nuestra zona, ¿no? Estamos hablando también de eso. Claro, de hecho la Comunidad Valenciana se está transformando en una potencia importante, ¿no? Parecía que antes el aceite de oliva era solamente de la zona de Andalucía, ¿no? Porque son muy productores además. Y nosotros también estamos produciendo un aceite de oliva de muy buena calidad. En la zona de Castellón, ¿no? Todo ahí, sí, en la zona de Castellón, interior, norte. Voy a ponerle una pizquita de sal ahora, ¿eh? Vale. Ahora aquí lo que estoy buscando es un poco lo que tú decías antes, esa caramelización, la reacción de Maillard para que dore y para que me deje el sabor de la alcachofa en el aceite en el que después seguiré haciendo el sofrito. Claro, para eso una de las cosas interesantes a saber es que cuando añadimos la sal, lo que hace la sal es deshidratar un poco los productos vegetales en este caso, y el agua sale. Claro. Entonces, claro, cuando extraes ese agua es cuando te enriquece del sabor del producto en el sofrito que luego vas a hacer. Sí, primero vamos a ver que se va evaporando todo el agua y después empezará ya a dorarse. Que hacer la extracción de sabores con el agua, muy bien. ¿Ves? Ahora lo único que pretendo es que se quede dorada, no quiero cocinarla del todo. La voy a dorar y después la voy a retirar para añadirla pues más hacia el final de la cocción del arroz. Claro. ¿Por qué? Porque a mí personalmente me gustan más encontrarme la textura de la alcachofa, no dejarla que esté completamente cocida, que se deshaga. Una de las cosas que muchas veces hacemos, no solamente en estos platos, sino en otras muchas veces que cocinamos verduras, es que sobrecocemos las verduras. Si las sobrecocemos no solamente estamos perdiendo textura, sino que en el agua de cocción estamos dejando todos los minerales y todos los sabores que tiene la verdura. Entonces es ideal encontrar el punto de cocción óptimo para que el producto mantenga también el valor nutricional que tiene. Aparte de que además culinariamente es mucho más interesante porque se mantiene la textura, el color y el sabor, ¿no? Que no con esas típicas verduras sobrecocidas que ya al final son marrones. Y no yo siempre les digo, ¿no? Dice, ¿por qué se queda de color marrón las judías que en principio tienen ese sabor vegetal tan rico, tan característico? No, porque al final han pasado la clorofila, que es el pigmento que le da el color verde a las verduras, por efecto de la temperatura y por efecto de los ácidos orgánicos que van desprendiendo, elimina, o sea, se quita el magnesio que hace que tenga color verde e introduce un ion de hidrógeno, y entonces se transforma de clorofila en feofitina,
y la Mira. feofitina es el que da el color feo a las verduras. Y yo a mis Feo, alumnos les marrón. digo, claro, Sí, el color de pensad, verdura aburrida, ¿no? exactamente, Y por el eso a los color niños de no les gusta. Sobrecocción es el color de la feofitina. Pues mira, ya me llevo una cosa, ¿ves? No lo sabía. Mira, ¿ves? Aquí estoy empezando a ver ya lo que busco. Bueno, además se nota, aunque sea con Claro, mascarilla sí, ya sí. se nota en el olor. El olor. Le he puesto aceite, de todas maneras voy a ir añadiendo a medida que vea que lo Para necesito, ir porque ahora acumulando, mismo sí, veo que la alcachofa está absorbiendo bastante aceite, donde seguramente vamos a tener que añadirle un poquito más. No es que sea Sí, un porque serán plato más muy frescas ligero. a lo sí. mejor y entonces Sí. absorbe más aceite. ¿Y ves? En cuanto las tenga así un poco doradas, pues ya las tendré, ya las Antes sacaré. había visto que habías puesto las alcachofas, las cortas, las preparas y las pones en un Las pongo en un bol. Exacto. Ajá, donde exacto. para controlar que no se pardeen, que no se oxiden, que no se tengan nos color oscurezcan, negro, sí. que además luego también si no hacemos este sofrito, lo que hace es en el caldo al final da mucho color oscuro, Un color y oscuro los arroces tirando a- oscurecen. sí. Entonces, para evitar la oxidación podemos añadir, o bien tú habías puesto perejil, o Ajá. bien podemos añadir un chorro de limón o de vinagre, que lo que hace es regular el pH, liberar una serie de sustancias que evitan esa oxidación, ¿no? Que reducen la oxidación. Entonces nos da Sí, sí, ese nos mantiene el colorcito más color, blanco, sí. que muchas veces en las recetas de los restaurantes, si la alcachofa está blanca y la mía se pone negra enseguida, ¿no? Claro. Y es porque no hemos Claro, controlado en porque casa no ese... se hace. Yo lo hago utilizando hoy lo he hecho utilizando los tallos del perejil. De hecho, ni siquiera las hojas, los mismos tallos ya me dan ese resultado que busco. Pero bueno, muchas veces lo hago también tiene con limón. componentes antioxidantes, el limón te Sí. baja el pH y es lo que te Pero evita me la aporta un oxidación. pelín de sabor ácido, Exactamente, entonces, pero te da un lo que- saborcito. sí. Con el perejil, que tiene otra serie de sustancias antioxidantes, lo que hace es evitar la oxidación, pero sin aportar el Claro, sabor sin característico. aportarlo. Mira, ¿ves? Esto ya Sí, está, ya lo perfecto. tengo ahora. Pero Muy si bien. te fijas, apenas queda aceite. Lo ha absorbido Sí, sí. prácticamente todo. Entonces ahora le voy a poner un poquito más, ¿ves? Retiro las alcachofas para añadirlas después y darles ese punto de cocción que busco. Y después lo que haré será añadirle un poquito más de aceite. Prefiero añadirle poco, poco a Sí. poco. Y ya seguiremos con el sofrito. ¿Con qué? Pues bueno, vamos a empezar con los ingredientes más duros. En este caso estamos utilizando una sepia, ¿vale? Es una sepia sucia, que me parece más sabrosa, sepia de costa, ¿vale? Y sepia de por aquí, y lo que vamos a hacer es empezar con la Sofriendo sepia la sepia. precisamente, sí, porque es más dura, va a necesitar un poquito más de tiempo de cocción, ¿ves? Le pongo Un chorrito poco- más de aceite. Un poco de aceite, sí. Y ahora ya, aprovechando que la paella está caliente, pues ya vamos con la sepia. Lo que tú dices de la sepia bruta, que ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? El utilizar la sepia sucia. Al final esa suciedad que decimos de la sepia, sabes que la sepia es igual que todos los calamares, etcétera, uno de sus actos de defensa es cuando van a atacarle, sueltan la tinta, ¿no? Sí. Entonces la tinta es viscosa, la tinta es muy grasa. Cuando hacemos también un arroz de calamares y le ponemos la tinta, lo notamos, ¿no? Lo Esa notamos, viscosidad, esa además grasa. y espesa un poquito Y también. espesa, exacto. Entonces, claro, eso cuando la sepia lo suelta, se queda toda como pegada al propio Ajá. animal. Entonces, claro, cuando tú la pescas, Por eso si no está la así. limpias, pues se te queda con la tinta, ¿no? Pegada, Ay, me está saltando. pegada en la superficie. Lo que sí que hemos hecho ha sido congelarla antes, ¿vale? Ajá. Para que de esa manera sea un poquito más tierna. Claro. Pero ves, en cuanto ya tiene, como está cortada en trozos tan pequeños, en cuanto ya está dorada y ya notamos el olor, vamos a seguir con el resto de ingredientes. En este caso, ¿con qué vamos ahora? Pues voy a ir con los ajos tiernos. Muy bien. ¿Vale? Unos poquitos ajos tiernos, yo creo que así, o bueno, le voy a poner un poquito más. Los ajos tiernos, lo que decía, al final el ajo tierno lo que nos va a Ay. proporcionar es... ¿Te lo paso? Venga. Lo que nos va a proporcionar es mucho sabor, porque las sustancias, las alicinas estas que te decía antes, además Sí. de tener un valor como bioactivo, desprenden mucho aroma, mucho sabor, ¿no? Y es muy característico en toda la cocina mediterránea el utilizar uso el del ajo ajo. como potenciador del sabor, ¿no? Claro, Porque al además final es todo, un- claro, es muy aromático, es muy sápido y además también tiene fibras como todos los vegetales y tiene fibra del tipo inulina, que es la famosa fibra soluble, que ahora está tan de moda porque nuestro microbioma, que son las bacterias intestinales que viven a costa de esta serie de compuestos, entre ellos la inulina, la fibra soluble que nos aporta los ajos, los puerros,
y este tipo de vegetales, y por lo tanto este tipo de productos es muy interesante su incorporación cada vez más en la alimentación, ¿no? Para favorecer tener un microbioma estable, un microbioma que además se está comprobando que cada vez más los metabolitos que produce nuestro microbioma controlan un montón de cosas en nuestro organismo, ¿no? Desde neurotransmisores, parte hormonal, etcétera, ¿no? Entonces, ahora los estudios de microbioma, tenemos compañeras que están haciendo unos estudios maravillosos aquí en el IATA, en Valencia, sobre todo los beneficios que tiene el mantener sano la flora intestinal. Bueno, ahora se llama microbioma, ya hemos pasado de flora intestinal. Mira, Puri, esto ya está, ¿vale? Sí. Además se nota mucho. Vamos a seguir ahora. ¿Con qué seguimos? Sí, ¿ves? Nos está pidiendo un poco de aceite. Pónselo si quieres. ¿Sí? Y vamos a seguir ahora con los aromas. Vale, yo creo que estará bien. Vale. Le vamos a añadir el pimentón dulce y un poquito de pimentón ahumado. Es a gusto, sin pasarnos. Entonces voy a ponerlo, lo voy a tostar un poquito, lo voy a freír un poco, inmediatamente el tomate. Sí, sabemos que el pimentón tiene ese punto que si se quema amarga, y la liamos. Porque es una... y la liamos. Sí, es lo mismo, esas reacciones que hemos dicho de Maillard, de pardeamiento que nos dan en otras sustancias, al final la temperatura en el caso del pimentón lo que hace es que aparezcan una serie de, como consecuencia de las reacciones químicas, sustancias amargantes que dan un sabor como desagradable, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, es interesante tostarlo un poco para que sea mucho más aromático, para potenciar ese sabor. Pero no pasarnos para que no se nos queme. Entonces estoy utilizando un tomate bastante maduro. Tenía mucha agua, entonces lo que sí que he hecho ha sido retirarle parte del agua, lo he escurrido, para que así el sofrito sea también más rápido. Claro, eso es una de las cosas que muchas veces hacemos. Rallamos un tomate, lo ponemos directamente y si tiene mucha agua, entonces empieza a tener que eliminar el agua, sacarla y evaporarla, y eso nos retrasa la cocción, el sofrito del tomate, esa reacción de Maillard que yo os decía, ¿no? Que da el típico caramelización, la reacción de Maillard, que es la reacción entre proteínas e hidratos de carbono que tienen, en este caso, el tomate, y lo que hace es ese color característico que tiene el pan, que tiene ese color dorado, y además marrón, desarrolla atractivo. Los sabores que también nos interesan, ¿no? Entonces produce las dos cosas, la coloración y el sabor. En el tomate también se produce en este tipo de sofritos, que en realidad lo que queremos es que potencien los sabores, pero si tiene demasiada agua, por lo que tú decías, como tiene que evaporar ese agua para que las reacciones se lleven a cabo, el problema es que podemos sobrecocinar el resto de los ingredientes. La sepia se podría quedar sobrecocinada, o el ajo tierno, que buscamos además que tenga algo de textura, lo que hablábamos antes. Ahora además ha ido muy bien el añadirle el tomate, porque todo eso que se nos había quedado ahí medio agarrado por esa reacción de Maillard ya se ha soltado. Se sueltan, claro, con la humedad. ¿Y qué se traduce eso? En sabor. En sabor, exactamente. Y mira, ves, ahora estamos viendo la importancia también del sofrito, lo que hablábamos antes, ¿no? Para aportar sabor en un arroz o en cualquier elaboración, tenemos que tener una buena base, buen producto, un buen caldo en este caso, pero sobre todo también un buen sofrito. Sí, eso es una cosa no le damos la importancia. Que los chefs decís mucho, ¿no? Que es decir, la base del plato está en el caldo, pero también está en el sofrito. Porque, por ejemplo, en el caso de la paella nosotros no añadimos un caldo, sino que se añade agua. Si no tienes un buen sofrito, pues has perdido un poco la base del plato, ¿no? Sí, entonces se trata de, pues bueno, paciencia, de darle a cada proceso el tiempo que necesita. En este caso hoy está siendo mucho más rápido, porque el tomate ya lo tenía escurrido. Entonces, fíjate, el color aquí está cambiando, lo notamos mucho en el aroma que tenemos ahora. El cambio de color también se produce por los cambios en el licopeno, ¿sabes? El licopeno es uno de los compuestos que da color característico, uno de los carotenos que tiene el tomate. Pero el licopeno está en el interior de las células, formando parte de la membrana celular, de manera que cuando cocinamos el tomate cambia de color, entre otras cosas porque liberamos ese licopeno, entonces potenciamos el color rojo que tiene el producto por la liberación. Y también hay estudios que demuestran que en el caso del tomate frito, la cantidad de licopeno es mayor que en el tomate natural, porque cuando lo extraes mejor. Es más interesante consumirlo entonces cocinado. Cocinado, siempre que no le añadamos azúcar a montones, que todos conocemos cuál es el éxito del tomate con tanto azúcar, y tampoco una cantidad alta de aceite, ¿no? Porque al final estarías desbalanceando un poco el tema. Te interesa por una parte, pero lo estás... Exactamente, hay que trabajar el producto. Y lo que tú decías de que se arranca lo que tenías de la reacción de Maillard pegada también es por efecto de la acidez. Es decir, es el ácido lo que libera, y entonces la acidez del tomate es lo que te está haciendo que ese
saborcillo que se había quedado ahí en la reacción Salga, pegada, así es por el la ácido. extraemos también. Pues sí, mira, ¿no? Puri, ¿me puedes pasar Sí. el arroz? Porque creo que Vale. vamos a ver, igual le echamos un pelín más de aceite, pero Vale. muy poquito. Mira, Dime. pero ponlo por el centro, no se lo pongamos Vale. así lo vamos a repartir un poco más. Vale, así ya estará. ¿Vale? Bien. Y ahora vamos a sofreír también un poco Vale. el arroz. Perfecto. ¿Para qué? Para que absorba también un poquito todo este sabor. Muy bien. ¿Vale? Lo vamos a sofreír un poco. Después El tema del sofrito del arroz, esto también depende de gustos. Nosotros, por ejemplo, Y en de la la paella, zona. exactamente, y de la zona. En la paella normalmente no se sofríe porque tú añades el arroz en el Claro. caldo, pero porque tú no has hecho un caldo. Sí, porque tienes cocida ahí la carne. Exactamente, tú tienes, entonces no tienes problema. el sabor lo tienes ahí en el plato, tú no quitas el caldo para poder sofreír Sí. el arroz, ¿no? En la mayoría de los aceites, de los arroces secos de Alicante sí que se sofríe el arroz. Ujú. Además, el sofrito del arroz lo que hace es que en la superficie del arroz formas también una pequeña película, ¿no? Ujú. En la fritura. Y esa película después lo que hace es impedir, de alguna manera, en un primer momento, que el arroz absorba muy rápido el caldo. Vale, Entonces, para evita, que se sobrecueza Que se un poquito. sobrecueza, exacto. Entonces, Ujú. para que se quede un poquito más entero, muchas veces es más fácil de controlar. Claro. Siempre lo decís los cocineros, ¿no? Que Es un poco- más fácil controlar los arroces secos que tú sofríes el arroz y añades el caldo que los que están en el caldo y tú Sí, echas porque el arroz. tienen ¿no? esa... Porque- Aquí lo que estoy haciendo es un poco pues lo que hacen también los italianos con el Con el risotto, risotto. el intentar Ujú. como nacarar el arroz. Exacto. Ves que ya está, ya se ve Superficie perlado, perladita. superficie Ajá. perlada, con lo cual esto ya está. Esto ya está ahora. ¿Qué es lo que me falta? Me faltan los salmonetes. Vale. Los salmonetes se los voy a poner después. ¿Por qué? Porque tengo el salmonete en el fumet. En el caldo ya lo he hecho, el caldo ya lo he hecho utilizando las espinas, ¿vale? Muy y bien. el salmonete, como tiene una cocción tan Tan corta, rápida, tan ¿no? corta, sí, lo que voy a hacer va a ser añadirlo justo al final, ponerlo por encima y de esa manera ya lo tenemos. Sí, con ese punto ya es suficiente. Sí. Otra cosa que hacemos muchas veces también con los pescados también es sobrecocerlos, Demasiado, sobrecocinarlos, ¿eh? ¿no? Porque Demasiado. cuando haces cualquiera, ¿no? Siempre nos da un poco de miedo y esto de que Sí. la carne me gusta rosada, pero el pescado bien hecho, ¿no? Y al final también pierdes un poco Claro. los sabores característicos. Pero porque- es como todo, el gusto es algo que se tiene que educar, ¿no? Sí, sí. De pequeños pues hay muchas cosas que no nos gustan y poco a poco pues te vas haciendo a ellas, pero... Yo ahora tengo Mira, justo me clase llevo- con mis alumnos de dietética y les digo siempre lo mismo, que incluso con los niños más pequeñitos, No puedo. y ahora está la tendencia esta que sabes que te favorecen los pediatras, que es que deja al niño que coma, aunque sea con las manos, pero que El aprenda baby led a weaning este o como- Exactamente. Para que los niños aprendan el sabor natural del alimento, ¿no? Si sí. estamos dando un tomate comercial tipo... Sí, con no. azúcar, vale, por no No hace decir falta marcas, que lo digamos, exactamente. pero... Los niños no reconocen el sabor de un tomate y Claro. un tomate maduro tiene un sabor característico. Y se el acostumbran tomate no a es sabores dulce, ya que son claro. artificiales, a cosas muy dulces y luego no les Exactamente. gustan otros sabores. El tomate no es dulce, es ácido, entonces hay que Sí. reconocer el sabor que tiene el producto. ¿no? La cosa es que te lo comas verde, pero en su punto de madurez es un sabor exquisito. vamos. Mira, Puri, esto ya Vale. lo tengo listo. Tengo el fumet caliente, el caldo está hirviendo, que eso es importantísimo, Importante, tiene que estar sí. muy caliente. Y ahora en este momento voy a añadir el azafrán, se lo añado en este momento porque no quiero añadírselo más al principio para que no pierda aroma. Vale. ¿Vale? Y ¿Este ahora azafrán ya- es tostado o es azafrán fresco? Este Sabes que mucha es gente tostado. le gusta. Yo Exacto. muchas veces lo tuesto un poquito. También es cierto que con la humedad que tenemos en Valencia, pues muchas veces es necesario Sí, porque tostarlo está- ligeramente. Vamos a ver. Porque muchas veces si no lo tuestas y ponemos el azafrán fresco, digamos, conforme lo compramos sin tostar, Sí. no extrae el color del azafrán y la Ujú. gente dice, no, es que claro, la paella se me ha quedado blanca Claro. porque entonces utilizamos los colorantes Sí. típicos de alimentarios para que el color nos quede amarillito, ¿no? El color al que estamos acostumbrados. Acostumbrados también comercialmente, Sí. porque en realidad con el color del tomate y el azafrán que Y tú el pones del en hebra bien pimentón, tostado es y el suficiente. pimentón, te Sí. queda un color que sería el del característico del De arroz. hecho, ¿no? yo en este arroz, bueno, en este y en todos, no pongo el azafrán por el color, se lo pongo por el Por el aroma, sabor, sobre por el todo por el aroma, sabor sí. y por el aroma, ¿vale? Pero lo que me interesa del azafrán no es Ese golpe de ese amarillo, punto ¿no? al colorante, ¿no? El color pues va a tener el del sofrito. Y ahora le vamos a poner el caldo. Lo ponemos, yo siempre lo dejo durante los primeros 4 o 5 minutos que vaya hirviendo más fuerte y después vamos a bajar la temperatura, bueno, la potencia para que se vaya haciendo más despacito. ¿De acuerdo? Y esto van a ser unos 16, 18 minutos de minutos. cocción.
Fíjate que es importante, nosotros hemos puesto 400 gramos de arroz. Sí, el arroz un poquito menos hay. He puesto 360, pero sí. Cuando se hidrata el arroz, lo que hace es absorber aproximadamente 2 veces y media su peso. Sí. Entonces, cuando tenemos 400 gramos, pues tendríamos que poner 1 litro de agua, ¿no? Que sería el doble, y 2 veces y media, ¿no? Entonces, es importante tener eso claro, ¿no? Porque muchas veces la gente está con los clavos de en la paella es más difícil de controlar, porque como tú no pones el caldo, claro, no sabes muy bien, pero en este caso que nosotros añadimos el caldo, ponemos 2 veces y media la cantidad de arroz que hemos puesto, ¿vale? Para que nos quede en el punto de sueltito que nos gusta a todos o que estamos acostumbrados. Exacto. ¿no? Y al final también eso es un juego, ¿no? Entre el volumen de agua que tú le pones y el fuego. Claro. Si tú estamos utilizando una paella que tiene una superficie de evaporación muy amplia. Si le estamos dando mucho fuego va a evaporar mucho más rápido y vamos a necesitar más caldo. Entonces, por eso yo lo tengo más o menos medido. 5 minutos a fuego fuerte y después lo bajo. Siempre me guardo un poquito de caldo caliente por si acaso lo necesitara. Claro, y eso también es muy importante, caliente. Porque si no rompes la temperatura, tienes que bajar la transferencia de calor en este caso. Exacto. Y hasta que vuelve a subir. Todos sabemos que eso tiene un tiempo que hace que el arroz en ese tiempo siga absorbiendo agua y por lo tanto que se te pueda quedar blando, en definitiva. Claro. Demasiado cocido, como risotto, ¿no? Yo siempre digo que yo soy especialista en risotto porque yo esto lo digo así teóricamente, te sale, pero luego no te sale. Controlarlo es complicado, ¿no? Pues oye, lleva reloj, ¿me puedes avisar en unos 4 minutillos más o menos? Vale, dime qué hora tienes. 28, lo hemos puesto, vale. Y 32, te digo, 32, más o menos, ¿vale? Muy bien. Mientras tanto, voy a preparar los salmonetes. Sí, tengo aquí ya un par de salmonetes fileteados y este otro que lo voy a filetear ahora. A descabezar. Esto de filetear los pescados, que también hemos perdido la costumbre porque ahora en las pescaderías te lo hacen, pero es todo un arte, ¿no? Porque al final nos parece difícil, pero no lo es tanto si tiene uno buenos instrumentos y lo que necesitas es un cuchillo. Un cuchillo, yo estoy utilizando, mira, este es un cuchillo fileteador, ¿vale? Lo bueno que tiene es que es flexible, largo y está afilado, ¿vale? Pero sí, es lo que dices, es tener una buena herramienta de trabajo. Luego también a mucha gente le da miedo porque es que en la espina se me queda mucho, pero no pasa nada porque las espinas luego las vas a utilizar para hacer el fumet. Exacto. Entonces eso no lo pierdes al final, ¿no? Lo tienes puesto para otra. Lo vamos a aprovechar, ¿eh? Claro. Además, cuando si fueran salmonetes más grandes, además también sería muy interesante porque podríamos utilizar ciertas partes de la cabeza también. Mira, ¿ves? Perfecto. Voy simplemente resiguiendo la espina. ¿Eso ya estará más o menos? No, le faltan 2 minutitos. Vale. No, te decía que esta receta que nos has preparado hoy aquí la estamos haciendo para 4 personas, más o menos, ¿no? Para que también lo tengamos claro, que es el tamaño de ración que luego vamos a ver, ¿no? Para 4 personas. Vale, ¿ves? Aquí tengo ya los filetes. Las espinas son las que decía que utilizaríamos para hacer el caldo. Sí. Pero, bueno, pues hoy ya hemos utilizado de las de los otros. Voy a limpiarlos quitándoles las espinas que tienen en la ventresca, y aquí también tiene algo de espina que es muy fácil quitarla haciéndole una pequeña hendidura. En el centro. Sí. Sabes que yo recuerdo un cocinero valenciano que tenía, bueno, y muchos lo tienen, pero me hizo gracia porque claro, esto hace posiblemente 20 años que fuimos a su restaurante con los alumnos haciendo un curso y tal. ¿Ves? Y así sale. Que quitaban las espinas con tenía unas pinzas de depilar. De depilar. Bueno, ahora venden pinzas ya para claro, eso, claro, en aquel momento decía, pues estoy hablando de hace 20 años cuando la gastronomía valenciana o la gastronomía española todavía no estaba en el... ¿Cuánto llevará? Faltaría. Pues yo creo que ya se lo vamos a bajar un poquito. Vale. Y ahora ya no volvemos, si queremos que nos quede un arroz seco, no se vuelve a meter la cuchara, ¿vale? Esto es una para de eso las cosas están las asas. Claro. Sí, no es cuando nos queda el risotto. Claro, porque cuando tú mueves lo que haces es facilitar que el arroz, que ahora ya, digamos, ha perdido esa capa de perlado que habías hecho al principio en el sofrito, lo que hace es que el almidón está ya liberándose y entonces pasa al agua, porque el almidón es muy soluble. Y entonces si tú mueves, vas rompiendo, vas liberando el almidón que está en la superficie del arroz, que está cocinándose, y por lo tanto te lo puedes encontrar después que te espesa el caldo, te lo va espesando y al final se nos queda así con una textura. El arroz sigue estando rico, pero claro, tiene sabor, está rico, pero la textura, exactamente, pero la textura del arroz en boca que buscamos todos cuando
cuando decimos este arroz está Eso, bueno, eso ¿no? como Está nos sueltito, gusta, ¿no? Que quede exactamente. sequito, ¿no? Que quede la paella seca. Bien, pues ahora ya lo único que nos queda, nos faltan como unos 3-4 minutos de cocción y por último voy a poner los salmonetes, que es lo que nos quedaría. Les voy a poner una pizca de sal, muy poquita, porque pensad que están sin aliñar. Entonces les voy a poner, nada, una pizquita de sal y lo que voy a hacer es colocarlos en la paella, disponerlos, bueno, pues que queden bonitos y con el propio vapor que va soltando el arroz, será con lo que se nos acabarán de cocinar, con lo que se nos cocinarán. ¿Veis? Vamos a ir poniéndolo. Uno por aquí. Otro filete lo ponemos aquí. ¿Veis? De manera que nos queden así bien bonitos. Uno por aquí. Otro. Y el otro. Los termino de colocar. Presiono ligeramente para asegurarme de que está en contacto. Pero ya digo, aquí realmente lo que busco es que se cocinen con el propio vapor. Y esto ya, enseguida lo vamos a tener. Nos queda ya muy poquito. Y la piel del salmonete también se puede comer, ¿no? Que Sí, es la piel del salmonete se puede Ujú. comer. Además es que fíjate el color que le da. Claro. Por eso también me Sí, gusta sí. el salmonete de roca, porque por sabor me parece mucho más sabroso. Y el color a nivel que visual es aporta, muy claro. bonita. Ajá. Está bien, o sea, sí que si compramos el salmonete tenemos que quitarle bien las escamas, ¿no? espinas Porque y las son escamas. Las escamas, si no nos lo limpian en la pescatería, eso debemos hacerlo nosotros. Ahora, si quiero revisar que tenga bien el arroz, bueno, lo primero que veo es que se van creando aquí como unos pequeños Canales. cráteres o Ajá, canales, sí. sí. Si quiero ver que no se me pegue, lo que puedo hacer es ir, ¿vale?, comprobando que no hay nada El fondo. agarrado. Ahora, por ejemplo, imagínate que se acerca el tiempo de finalizar la cocción y tengo demasiado líquido. ¿Qué es lo que hago? Subo el fuego. Ajá. De esta manera provoco Rápidamente una evaporación. Igual Ujú. si quiero hacer un socarrat, lo mismo durante los últimos minutos o durante, sí, eso, el último minutito, le subo el fuego, de esa manera se evapora del todo el líquido que queda y ya conseguimos ese socarrat. Ese socarrat es la caramelización con el Exacto, aceite de sí. fondo del almidón del ujú. arroz. Pero y cuidado, con el que sea resto socarrat, tiene, que no se ha quemado. que no Sí, se que nos ahí es socarre del el punto. todo. El punto. Y el socarrat es lo mismo, es otra vez esa reacción de Maillard Ahí que lo que te está, hace sí. es esa crujencia por el almidón. Recristaliza con la fritura Sí. esa que tienes y entonces da Ujú. esa crujencia, ese color, otra vez el mismo, ¿no? Sí. de la reacción, de la aparición de las sustancias del color y bueno, y además lo sápido que es, ¿no? Porque el sabor Claro, es lo mismo, todo lo ¿no? que le aporta. Tienes, además del fondo del sofrito, que también está ahí agarradito en el fondo, ¿no? Sí, lo Entonces tenemos ahí dándonoslo tienes todos todo. los sabores. Mira, Puri, ahora por ejemplo, imagínate Ajá. bueno, por aquí ya veo, vemos que el salmonete se nos está está rozando, haciendo, sí, ¿eh? se está nos haciendo está blandito. haciendo y además es que es eso, es lo que hablábamos antes, que tendemos a sobrecocer los pescados. Ajá. En el caso de que a mí me guste más hecho o no me gusta que la piel quede así, ¿qué es lo que haría ahora? Cubrirlo, lo cubro con papel de aluminio o con papel de horno, ¿vale? Para que todo este vapor que se está escapando vuelva a caer sobre la misma piel del salmonete, pero fíjate que el color ya le está cambiando, el brillo Sí, ya es está distinto. cambiando, con lo cual esto es distinto. ¿Cómo vamos de hora? ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues ahora llevas justo, acaba de cambiar 44-45. Pues entonces llevamos ya los 18 Los minutos. 18 minutos ya vamos está. a hacer eso, lo que te decía, buscamos esa evaporación. Ahora también Rápida. aquí necesitamos escuchar, ¿vale? O Sí. sea, la cocina no es solamente olfato y gusto, nos entran todos los sentidos. ¿Lo oyes? Sí, sí, sí. Lo oyes, ahí ya estamos provocando, ya se nos ha evaporado todo el líquido de cocción, ¿ves? Además Ya no la paella mueve. está seca, ya no Ujú. mueve. Y ahora lo que estamos provocando es esa reacción de Maillard, que es la La caramelización y con el almidón. socarrat. Y Eso nada, es muy ya. importante porque ayer justo hablaba también con mis alumnos que los alimentos son el único material de cuando uno trabaja con un producto en el que entran en juego los 5 sentidos, ¿no? Este plato yo me lo como porque lo veo y veo que es apetecible, lo pruebo y además el juego de sabores entra dentro de mi concepto Ajá. de lo que es la alimentación y los productos que reconozco, pero lo que tú decías, ¿no? El oído es algo que normalmente no se cree que tiene tanta importancia en la alimentación, pero fíjate, juega un una papel patata relevante, frita exactamente. o un pan. ¿Por qué nos les coges gusta el pan siempre- crujiente? Porque lo oímos también, Claro. no es solamente el Coges un tacto, pan y lo es- que haces es
la crujencia que tiene, y las patatas fritas lo mismo, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo de abrir un paquete de patatas chip, tú coges una y si no cruje con el sonido que tú esperas... El sabor será el esperas, mismo, pero no es eso, exactamente, estás no buscando es ese... Y a la hora de hacer precisamente este tipo de arroces, lo que tú decías, no es importante el oído, porque es lo que te va a decir, y sobre todo cuando lo haces en cocina, cuando lo tienes en el fuego de leña es más complicado. Sí, sí, es más difícil pero aquí es mucho más fácil oírlo, que realmente el producto se está haciendo. Nos está diciendo en qué punto del proceso está. Exacto. Y bueno, pues fíjate, ahora ya lo tenemos, ya he apagado el fuego, esto lo podríamos dejar perfectamente, bueno, un par de minutitos que repose, como mucho 5, tampoco hay que dejarlo porque si no se nos va a sobrecocer. Pero ves, ya lo tenemos y tenemos pues eso, un arroz seco. Fíjate que los salmonetes no están, simplemente los he presionado un poco, pero ya se han quedado adheridos, sí. Se han quedado perfecto. Hechos, no están sobrecocidos, o sea, si luego lo pruebas y ves que necesitas un poco más de cocción, pues oye, la próxima en vez de ponerlo 4 minutos antes, lo pones 5. 6, ¿no? Pero también tenemos que acostumbrarnos a eso, a no cocinar tanto, no sobrecocer ciertos alimentos. Y luego lo que tú habías dicho de taparlo, que es una cosa que muchas veces hacemos, es precisamente porque también lo que estás haciendo es conseguir que la convección esta que está, el calor que está evaporando, lo que muy bien has dicho, ¿no? Lo que hago es cerrar de manera que la recirculación del calor baje otra vez y entonces permita la cocción al final de la superficie, de lo que hay en superficial. Si se te ha quedado crudo debajo, eso no vas a arreglarlo. Pero sí, por ejemplo, a veces que vemos que estamos jugando eso con la temperatura o con la intensidad del fuego y con la cantidad de líquidos, si vemos que nos quedamos cortos un poquito antes de que termine la cocción, lo que hacemos es eso, es cubrirlo o lo apagamos o lo dejamos al mínimo para eso, para que ese vapor vaya como alimentando a la cocción que le queda. Pues nada, porque al final el vapor es el agua que está a 100 grados, ¿no? Entonces, claro, lo que estás haciendo es que esa temperatura superficialmente es una transferencia de calor, ¿no? Exacto, sí. La transferencia de calor. Bueno, pues lo enseñamos el plato que hemos... Listo. De la dieta mediterránea, típico, con los pescados, las verduras, equilibrio perfecto, el arroz como cereal, y luego con un montón de esos componentes bioactivos que nos va a dar el ajo y las especias, el pimentón que le hemos puesto. Vamos a nuestra segunda receta de hoy, Vanessa. Vamos al dulce, exacto. Sabemos que la dieta mediterránea no nos recomienda comer dulces más que ocasionalmente, bueno, pero también es verdad que al final tenemos una tradición culinaria muy importante en todo el tema de los bizcochos caseros, etcétera, que muchas veces hemos ido perdiendo más por hacerlo más fácil, pero para que veamos que no es tan difícil hacer las cosas con ingredientes de la dieta mediterránea, ¿no? Entonces, aprovechando varias cosas, aprovechando que ahora estamos en época de calabazas, ¿no? Que la calabaza es una verdura, ¿no? Un fruto que viene, bueno, está extendido por todo el mundo su cultivo, ¿no? Pero viene de América también, sí. como otros muchos productos, si no fuera por que ahora tenemos súper incorporados en nuestra dieta mediterránea, fíjate, tomate, pimiento. Entonces, fijaos, nosotros tenemos las típicas calabazas en forma de cacahuet, ¿no? Que además luego tienen otras utilidades, como por ejemplo antes se vaciaban, hay algunas especies de calabazas que se vaciaban y se utilizaban para transportar agua, por ejemplo. Bueno, entonces, aparte de eso, vamos a utilizar la calabaza asada de la típica redonda, que la de asar, que es la que saca mucho dulzor. Exacto, y ahí vamos a eso. Tenemos una calabaza típica redonda que hemos asado y hay que recordar que no le vamos a poner azúcar cuando hacemos la calabaza. Eso de ponerle azúcar... No necesita nada. Exactamente. La calabaza tiene ya de por sí, como casi todos los frutos, casi todas las hortalizas, tiene bastantes carbohidratos, que además cuando los asamos lo que va a hacer es realzar el sabor dulce del propio carbohidrato, del propio almidón, etcétera, que va a ir degradándose por efecto de la temperatura, entonces tú ya la vas a notar dulce en boca, ¿no? Sí, ya tiene ese sabor si lo cocinamos bien. La glucosa, la fructosa, etcétera, ¿no? Entonces vamos a aprovechar ese dulzor que nos da la calabaza cuando la asamos para reducir en el bizcocho la cantidad de azúcar.
El azúcar no solamente nos da sabor dulce, que es algo que yo muchas veces digo también cuando hacemos cursos de cocina en este caso, ¿no? El azúcar tiene un papel tecnológico muy importante. Sí, entonces, es verdad que cuando tú vas a montar un huevo, vas a montar una clara, si no le pones azúcar, al final la captación de aire que hace que tenga esa burbuja que luego va a estabilizar también la espuma, se mantiene mucho mejor con el azúcar porque lo que hace es deshidratar un poco cuando estamos incorporando el aire y entonces forma esa estructura cristalina que le va a permitir mantener la espuma, ¿no? Entonces tiene un papel tecnológico importante que no podemos obviar, ¿no? Por eso muchas veces siempre es, y si hacemos un bizcocho con sacarina o eso no me queda igual, no te queda igual, pero hay que también aprender a que se puede sustituir el azúcar por otras cosas sabiendo que hay que educar al paladar para cambiar la textura, es decir, que mentalmente digan, el bizcocho no va a ser igual, ¿no? Claro, tiene su papel. Es menos esponjoso, ¿vale? Entonces vamos a utilizar la calabaza y luego otra de las cosas que vamos a emplear, Vanessa, que yo sé que a ti te gusta mucho, es utilizar harinas que son integrales, ¿no? Sí, Una harina de trigo entero. Entero, es decir, completo. Que el grano de trigo está molido, quitándole la parte más superficial del grano, pero dejando la parte de la fibra integral y no añadiéndosela después, sino que está molido con esa fibra, ¿no? Entonces, por eso no es una harina integral tal cual, sino que es una harina de trigo entero, completo, porque tiene todo lo que nos interesa. Exacto, cuando compremos un paquete de harina tenemos que comprobar eso, ¿no? Que el salvado de trigo no está añadido, sino que es el grano de trigo entero el que ha sido molido para que aporte realmente el valor nutricional que tiene. Es fibra insoluble. Antes en la receta del arroz decíamos los ajetes nos van a dar fibra soluble, en este caso la fibra del trigo integral es fibra insoluble, que lo que va a facilitar es el tránsito intestinal. Y los españoles somos muy deficitarios en el consumo de fibras. Entonces hay que aumentar el consumo de fibras insolubles y por lo tanto siempre le vamos a recomendar consumir las harinas integrales, incluso el arroz es integral también, lo que pasa es que tarda más en cocer y la gente se desespera con eso. Y luego las pastas, etcétera, también, si son integrales, mucho mejor. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar esta harina integral. Luego, evidentemente, otro papel muy importante en todo lo que es la formación de la estructura de un bizcocho desde el punto de vista físico-químico es el huevo, que evidentemente por un lado la clara lo que nos va a dar es la incorporación del aire y el volumen al bizcocho, ese volumen que buscamos. Y luego la yema también, que tiene un papel importante dando textura después al producto, es la que nos va a dar la jugosidad del producto, es la que aporta la grasa y por lo tanto también la que va a tener un papel muy importante en lo que es la formación de la mezcla. Aún así, se pueden hacer bizcochos sin necesidad de leudantes, y tú eso lo sabes mucho mejor, ¿no? Porque tengo que montar muy bien la clara, etcétera, y luego conservar muy bien esa estructura que dices, que luego lo mezclas y ¡pop! Se te baja. Es lo típico de suaves movimientos envolventes, de todas las recetas que seguro que habéis experimentado cuando leéis una receta. Pero aún así, bueno, como nosotros vamos a aumentar mucho la hidratación de este bizcocho al poner la calabaza, y podríamos perder parte del volumen que vamos a tener con el huevo y el azúcar, vamos a añadir la típica gaseosa o la levadura química. Sí, ¿no? Un impulsor, algo que le haga exactamente, subir. que mantenga, que reacciona. En este caso los impulsores que tenemos lo que hacen es que cuando encuentran la humedad lo que producen es CO2 y es el CO2 lo que da el aire que luego va a mantener la estructura. El aceite también como papel importante, pero veis que la cantidad de aceite con respecto al resto de los ingredientes está bien balanceada. Esto no ocurre en los bizcochos industriales porque el aceite lo que me va a dar es mantener la humedad del producto. Entonces, este bizcocho que nosotros vamos a hacer estará riquísimo hoy, mañana, pero con el tiempo irá endureciéndose porque es un bizcocho que tiene muy bien equilibrado estos ingredientes. Si queremos que el bizcocho se mantenga más tiempo, lo que tenemos que hacer es aumentar la cantidad de grasa. Normalmente para eso no se utilizan aceites líquidos, sino que nos vamos a las mantequillas, ¿vale? Que tienen una estructura que va a aumentar mejor, que va a mantener mejor la hidratación del bizcocho. Pero en ese caso aumentamos muchísimo las calorías del producto, desbalanceamos el equilibrio que pueda tener y por lo tanto ahí es donde está el problema realmente de la dulcería o de la pastelería. Por último, vamos a añadir también especias que en este caso nos van a aromatizar el producto, pero como habíamos visto antes, también tienen un valor importante desde el punto de vista de los componentes funcionales, antibacterianos, antifúngicos,
las especias tienen un valor añadido muy importante, muy interesante. En este caso son opcionales y dependiendo del uso, de la cantidad o de la mezcla de especias que utilicemos, vamos a conseguir que nuestro bizcocho tire hacia un perfil o hacia otro, pero bueno, ya es algo opcional. Opcional, sí. Fíjate que ahora se está utilizando mucho el jengibre, ¿no? Para darles exactamente esos toques así un poco más frescos, porque el jengibre es muy fresco, ¿no? Pero también le da ese toque más asiático, ¿no? Que es muy característico. El nuestro es quizá un poco más la canela, ¿no? La canela y el limón es nuestro clásico, ¿no? El punto clásico, cítrico, aromático y la calidez de la canela. Al final la canela es esa especie, ¿no? Caliente, ¿no? Que te da esa sensación de otoño también, que es la época en la que estamos, ¿no? Y además la canela combina también muy bien con la calabaza. Muy bien con la calabaza, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, si quieres vamos a empezar a cómo preparar el pastel. Lo primero que vamos a hacer va a ser cascar los huevos. Lo que necesitamos hacer es separar las claras de las yemas. ¿Por qué? Pues porque vamos a buscar ese volumen que tú estabas diciendo. Vamos a montar las claras a punto de nieve con parte del azúcar y las yemas después las blanquearemos con el resto. Muy importante esto también, lo digo porque muchas veces en las recetas también lo pone, ¿no? ¿Ves que pone blanquear las yemas? Yo no dice blanquearlas porque si son amarillas, ¿no? Cuando tú la mezclas con el azúcar, lo que tratas es de hacer un punto pomada, ¿no? Un punto característico, un punto cremita, y ese punto crema al final blanquea, ¿no? Por eso es el Nos aporta volumen también. Exacto. A veces nos da la impresión que las yemas no hace falta nada más que mezclarlas con el azúcar y ya está, pero si tú montas, si blanqueas las yemas, le aportas también ese aire que va a favorecer que los bizcochos sean mucho más esponjosos. Sí. Fíjate, Puri, en lo que estoy haciendo. Ves que estoy cascando los huevos de uno en uno. Esto siempre lo suelo hacer porque es muy fácil que haciendo lo que estoy haciendo ahora se nos rompa la clara, ¿vale? Y pase parte de la yema dentro de la clara. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasaría con estas claras? En cuanto la clara tiene un poco de grasa, ya no monta. Entonces, ya no es capaz de... Hemos roto se nos ha roto la yema y se nos ha caído al interior de la clara, pues ya no conseguiremos que monte correctamente y por lo tanto no tendremos ese volumen de aire incorporado. Y es importante lo que decía Vanessa, si la separamos de una en una y nos ocurre como que se rompe un poquito, pues podemos fácilmente o bien cambiar de huevo o bien trabajar de manera que no se nos mezcle con la clara, ¿vale? No pasa nada, esa clara no hace falta que la tiremos, sino que la incorporamos en las yemas, que como las vamos a blanquear con el azúcar también, con parte del azúcar, pues luego va a montarse un poco. Claro, ahí no nos importa. Pero lo importante es que no caiga nada de yema en las claras, porque entonces es cuando no nos montará, ¿eh? Cuando esa grasa que le va a aportar la yema hace que se rompa la estructura y no monte. Bien, voy a empezar primero a batirlas ligeramente hasta que empiezan a estar espumosas y una vez vea que se empieza a formar esa espuma, ya será cuando le añadiré el azúcar y también le puedo añadir una pizca de sal, que además al bizcocho a nivel de sabor el tener una puntita de sal nos queda, le refuerza, muy rico. Claro, la sal es un potenciador del sabor, es de todos los sabores, si son sabores salados o vegetales hacia lo vegetal, también en la pastelería. Pero la sal aquí tiene un papel importante porque la sal lo que nos va a hacer es ayudar a desestabilizar a las proteínas de la clara del huevo para que se monten mejor, ¿vale? Entonces es un poco para que se quede mejor la estructura de la espuma de la clara de huevo. Entonces lo que hace, tampoco puede ser mucha porque si es mucha también solo una pizca, además no queremos que influya. Mira, fíjate, ¿ves? Ya se empieza a ver cómo se van formando esas burbujitas. Entonces, y ves que voy gradualmente subiendo la intensidad. Entonces, ahora que ya empieza a estar espumoso, va a ser cuando le voy a poner el azúcar, me da igual que sea la mitad, porque realmente luego se me va a mezclar, ¿vale? Y le voy a poner esa pizquita de sal, nada, una pizca. Y las vamos a ir montando hasta que estén bien duras. Esta formación de la espuma de clara de huevo con azúcar, que es merengue, evidentemente, nuestro clásico merengue, hay un montón de formas de hacer el merengue. Tantas formas de hacer el merengue como en función del uso que vayamos a dar a ese merengue, ¿no? Porque muchas veces hemos visto los típicos pasteles estos de merengue
que tienen que se nos aguantan exacto, que más. se aguantan muy bien y que además son muy brillantes, Sí. y que tienen incluso una capa de hojaldre arriba y otra abajo, que tú dices, ¿cómo es posible que no se chafe, ¿no? Porque no yo se- hago y que se merengue en mantenga. casa y esos merengues, hay que decir que son merengues cocidos, es decir, y no es cocido porque lo haya metido en el horno, sino que es el azúcar que yo añado, no es en granos, sino que es En un forma de jarabe de almíbar, azúcar, sí. y ese jarabe de azúcar se incorpora en caliente. En caliente, de Conforme manera... vas incorporando, vas cocinando esa espuma de huevo. Ujú. Entonces ahí es donde le das el brillo y donde también le das la consistencia, La la textura consistencia. elástica que tiene ese merengue. Mira, ¿ves? Ahora ya sí, voy a ir subiendo y lo voy a dejar hasta que se me forme esa clara punto de nieve, esa especie de merengue, que Esto, nos quede bien durito. cuando éramos pequeñas, que no existían estas máquinas y te A mano, ponían mano. a batir, Sí. mi abuela siempre nos ponía a batir las claras de huevo y hasta que le dabas la vuelta, hasta que le dabas la vuelta a la clara de Realmente huevo. ese es el punto que buscamos, el punto en que puedas Vuelca girarla y y no el bol no cae. caiga. O sea, que no caiga el contenido. ¿Ves? Sí, Y a sí, poco sí. a poco Perfecto. empieza a estar más espumoso y más blanquito. El color blanco de las claras sale porque la clara es transparente, pero cuando tú le vas incorporando el aire con el azúcar, lo que hace es que la reflexión de la luz cambia y por eso es el efecto Sí. óptico del color blanco. Claro, aparte de que claro, sí, hay es el efecto burbujas óptico. de aire, la burbuja de aire hace Sí. que la luz vaya de un lado para otro. Bueno, pues ya las vamos a tener, ¿eh? Con esto va a ser suficiente. Perfecto. Las vamos a pasar a un bol. Vamos a necesitar una batidora de mano. Si quieres, tenemos una espátula. Tenemos si espátula, quieres, es verdad, sí, sí, si cierto. quieres, a ver, ahora. Ahora no me importa si me queda algo de, si se me queda algo de claras en este bol, porque aquí voy a blanquear después las yemas. Exacto. Al contrario, no interfiere. Igual No. que las yemas sí que interfieren en la clara, tú puedes dejar ahí restos que luego las claras, que luego las yemas se blanquean igual, haya más o menos clara. Bueno, ¿ves? Listo. Y ahora aquí, aunque nos quede un poquito, no pasa absolutamente nada, lo que decíamos. ¿Qué vamos a poner aquí ahora? Pues lo que nos queda. Vamos a poner el azúcar y las yemas y las vamos a blanquear. El azúcar, restante. hemos dicho que tiene un papel tecnológico muy importante y sobre todo tiene un papel tecnológico para los bizcochos que conocemos hoy en día, que son bizcochos mucho más esponjosos, más suaves. Hace tiempo, cuando hablamos antes de que los árabes nos trajeran los azúcares y empezáramos a utilizarlas, ¿no? en la repostería, la forma tradicional de endulzar era con la miel, Sí. que básicamente también es azúcar, pero es verdad que tiene mucha más humedad. Mucha más humedad y hace esa que humedad cambie. lo que hace es que sea más fluida, por supuesto. Entonces, ¿se puede utilizar miel para hacer los bizcochos? Sí, pero el problema que tendríamos es que la textura, otra vez volvíamos a cuando utilizamos otro tipo de endulzantes, es decir, la esponjosidad del bizcocho no sería igual, porque con una miel no vas a conseguir que tengas esta espuma, ¿no? Entonces es importante saber que sí se puede sustituir miel por azúcar, que normalmente los chefs sustituís parte del azúcar por miel, porque la miel te va a dar un valor nutricional extra, evidentemente tiene más minerales que el azúcar, Sí, es más- tiene también vitaminas, etcétera, aportada por la parte floral, de donde viene, y después también por el propio tratamiento de las abejas, pero el papel estructural de la miel en el bizcocho no es el mismo que el del azúcar, ¿no? Entonces la textura del bizcocho final pues va a ser un poco más compacto, ¿no? Vale. Es un bizcocho más compacto, hay que saber eso. Fíjate cómo está cambiando de color ya, Claro, cómo las yemas exacto. nos están cambiando Es de color, el que es lo que blanqueado, buscamos. el Ese blanqueado blanqueado de es las porque yemas. es lo que conseguimos con ese batido. Por un lado blanqueas y por otro lado lo que haces es solubilizar el azúcar, azúcar. para que el grano no se note Sí, cuando no tú se lo nota estás... luego en boca. Eso Exacto. también es interesante. Es importante. Sí. Ujú. Mira, ¿ves? Esto ya prácticamente lo tenemos. Bien, y ahora que lo tenemos en este punto,
Ajá. vamos a ir incorporando el resto de ingredientes. Vale. Primero los ingredientes Sí, húmedos. líquidos. Sí, Bueno, los los húmedos. líquidos. ¿Cuáles serían? El aceite de oliva y y la después la calabaza. calabaza, que mira, fíjate en el ratito que llevamos cómo ha ido escurriendo. Ajá. ¿Vale? Primero voy a poner el aceite. Otra para cosa que es me el emulsione. aceite de oliva. Mucha gente piensa lo mismo, ¿no? Es que hacer el bizcocho con aceite de oliva no pasa nada. Es verdad que va a aportar sabor, ¿no? Sí, Porque el aceite pero de aquí oliva... el sabor que va a predominar va a ser Exactamente. otro. Pero también depende del valor que tú quieras darle a tu producto. Lo normal es que se hagan con aceites mucho más neutros, porque vamos a hacer un bizcocho, pues no sé, de chocolate, o vamos a hacer Sí. un bizcocho en el que no queremos que el sabor del aceite de oliva interfiera como sabor, pero desde el punto de vista nutricional nos va a aportar un interés mucho mejor el aceite de oliva que, bueno, en realidad el aceite de girasol también tiene un interés, pero por la vitamina E que tiene muchas veces, ¿no? Pero el aceite de oliva además forma parte de nuestra dieta mediterránea y se puede incorporar perfectamente. Y también es a la dependiendo de lo bollería. que estemos acostumbrados. Claro, Nosotros claro. estamos Sí, sí, acostumbrados sí. ya a tomar A tomar aceite de aceite, oliva. sí, sí. Mira, ¿ves, puré? ¿Ves? Ya bien. lo tengo, no está completamente mezclado de forma homogénea, Perdón. pero espera, no, cojo una Aquí, cuchara. otra. Voy a coger la cuchara y voy a incorporar la calabaza que voy a seguir batiendo aquí. Vale. ¿Vale? Pero sí que voy a intentar evitar añadir todo este El exceso agua. de agua. Ujú, No ujú. la necesito. Ya la calabaza de por sí, tal como está, ya me aporta humedad y ya tenemos humedad en el bizcocho, no queremos más. ¿Ves? Fíjate, ya está, ya lo tenemos. Se lo ponemos por aquí, vamos a seguir batiendo. Vale, lo colocamos por aquí, vamos a batir y ya después, por último, sí que será cuando le incorporaremos todos los ingredientes secos. Son estos que tenemos en polvo. Esto va a ser muy rápido, como la calabaza está Tan asada y asada, sí, se nos va a deshacer enseguida. es un puré casi, ¿no? Sí. Al final esta es casi una masa muy parecida a lo que serían los buñuelos de calabaza, ¿no? El buñuelo de calabaza ahora lo que haría sería, bueno, no llevan huevo, pero lo que le meterías levadura, Para que de una levadura de panadería, verdad, de panadería, para que no fermente. para que la fermentación sea más, bueno, sea diferente. En este caso no podríamos hacer nunca un bizcocho con una, bueno, se podría hacer, ¿no? Pero no es lo normal hacerlo con una levadura porque necesita tiempo de fermentación y nosotros lo que necesitamos es algo que espume, o sea, que suba sí. rápidamente con el CO2 y que en el horno se ase en ese momento. Entonces para eso utilizamos la levadura química. Que la vamos a incorporar ya ahora. Con los Yo lo que sólidos. suelo hacer es la mezclo directamente con la harina. Hoy al utilizar una harina integral no la voy a tamizar, no Exacto. tiene ningún sentido. Esa es ¿vale? otra de las cosas. Muchas veces en la receta tamiza la levadura. Eso de tamizarlo es simplemente para que se mezcle mucho mejor y no haya unas zonas que tienen levadura química y otras que no. Sí, sí. Voy con aromas. Un poquito de canela Ujú. y ¿qué? Le ponemos un poco de nuez moscada y Sí, jengibre. Puntita, perfecto, ¿vale? perfecto. Sí, sí, un toque. Y la nuez moscada, fíjate que no la Sí. solemos utilizar para En pastelería, ¿no? pero también es cálida, nos aporta un perfume Un muy toque, rico. ujú. Sí. Bueno, Voy a en este caso, mezclarlas. aunque hemos asado la calabaza y tiene un sabor dulce, al final la calabaza no deja de ser un vegetal, ¿no? Que igual lo puedes hacer de esa calabaza asada, añadiéndole un poco de leche, nata, incluso leche de soja, o si alguien es vegetariano y tal, puedes hacer un puré de calabaza Sí, estupendo, tremendo, sí. con la calabaza asada, de manera que tiene un toque dulce y tal, que para contrarrestarlo pues puedes utilizar esos aromáticos un poco Sí. más Sí, que fuertes. siempre nos quedan bien con la calabaza. Ujú. ¿Ves? Y ahora lo voy a empezar a mezclar. Muy bien. En este punto, bueno, pues lo que hablábamos antes, movimientos suaves y envolventes. En este caso, bueno, aquí tengo mucha más cantidad de líquido, lo que tengo es más peso, pero sobre todo cuando incorpore Las claras montadas. será cuando tendremos que ir con mucho cuidado. Aún así, no añado toda la harina de golpe y sigo respetando esos movimientos envolventes, como buscando pasar por todo lo que es por todo el bol, ¿vale? Para podérmelo llevar. Claro. Y ahora le vamos a poner también un poquito de ralladura de limón, solamente la parte exterior, la parte La amarilla, amarillita, donde que es la está que nos aporta el perfume, el aroma. El perfume, y además también tiene los ácidos esenciales, ¿no? Que también tienen un valor biológico importante, el limoneno, etcétera. Se ha comprobado Sí. que tienen valores también con respecto a la salud, ¿no? Como prevención, o que tienen un papel importante con efectos interesantes, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de eso, de los aceites esenciales, de los cítricos, en la prevención de o en la mejora de la salud a largo plazo, ¿eh? Porque Sí. muchas veces decimos en la prevención del cáncer y ya la gente se piensa que si come cáscara de limón pues no va a tener cáncer, ¿eh? Si no tiene nada que ver. Al Sí, final son esto muchos es factores. exactamente, es una cuestión de cuanto mejor sea nuestra dieta,
cuanta más variedad de productos tomemos, cuantos más recursos tengamos con respecto a variedad de colores, a variedad de sabores, etcétera, vamos a introducir todo el perfil, no solamente de los nutrientes básicos, esos que estamos hablando, pues no sé, carbohidratos, proteínas, grasas, etcétera, o minerales e incluso vitaminas. El limón nos aporta vitamina C a mogollón, ¿no? Sino también de esos otros ahora, esos componentes bioactivos que van a ser imprescindibles para la mejora o la prevención de determinadas enfermedades, ¿no? Tengo una compañera que ha hecho un estudio de investigación, bueno, que hizo hace unos años un estudio de investigación sobre el consumo de aceite de oliva en la prevención, por ejemplo, de las enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, demencia senil, etcétera, ¿eh? Entonces, bueno, se ha visto que al final el aceite de oliva también, su consumo dentro de la dieta, pues va a prevenir ese tipo de enfermedades, la aparición de ese tipo de enfermedades. Es verdad que ahora la gente dice, es que ahora hay más gente con Alzheimer, ¿no? Lo que pasa es que el Alzheimer es una enfermedad degenerativa y ahora lo que pasa es que somos mucho más mayores, ¿no? Y entonces es verdad que cuanto antes nos cuidemos, antes pensábamos menos en la salud de las personas mayores porque al final no era una esperanza de vida tan larga y ahora ya cada vez más es una preocupación mayor. De hecho, es una preocupación también para Europa, en todos los proyectos europeos de cara a las nuevas... a los nuevos plazos de proyectos de investigación. Sí. Fíjate, Puri, lo dura que está ahora. Sí. ¿Vale? ¿Ves? Ahora le vamos a aportar. Ahora sí que tenemos que ir pues añadiéndole las claras con cuidado. Con cuidadín. ¿Vale? Yo creo que... Con esto te lo voy a meter. Pues mira, si me quieres poner más o menos como una tercera parte o un poquito menos de la mitad. ¿Vale? Y ahora voy a ir mezclando con suavidad. Bueno, yo creo que una de las cosas también que nos ha traído quizá este momento crítico en el que estamos viviendo es el apreciar el valor que tiene la cocina. Es decir, el valor que tiene la cocina no solamente como un hecho que es necesario para mantener la salud de la familia, etcétera, sino también el valor que tiene la cocina para incorporación de alimentos, también dentro de lo que es la sostenibilidad, ¿no? Es decir, el utilizar alimentos de temporada está perfectamente demostrado que además nos resulta más barato en la cesta de la compra, que es cuando están más accesibles, y no solamente desde el punto de vista económico, sino que también la accesibilidad de los nutrientes que tienen es mucho mayor, ¿no? Es decir, comerte una fruta de temporada en su temporada pues aporta esos micronutrientes de los que estamos hablando, esos bioactivos, porque están en su punto óptimo de maduración. Si no por no hablar de la parte organoléptica, ¿no? De la parte organoléptica, exactamente, y luego también de la parte de la huella de carbono, que ahora también está tan de moda, ¿no? Es decir, el tránsito alimentario, pues al final es temporada, proximidad, ¿vale? Intentar ser un poco más, tener un poquito más en cuenta qué es lo que comemos, de dónde viene, cómo... Fíjate, ahora ya sí que está cambiando, la crema, esto ya la tenemos lista. Voy a traerte el molde. Sí, perfecto. Mire, cambiaremos de sitio y así ya lo vierto. El molde, tengo un molde desmontable y lo que he hecho ha sido ponerle la base de papel encerado, de papel de horno. Simplemente con esto ya no voy a necesitar más. Ya no, estos moldes ahora que son de teflón y tal, recubiertos, que ya no hacen... Y vierto todo el contenido dentro del molde. ¿Te bajo la temperatura un poquito? Sí, si quieres. ¿Vale? Nos interesa que al principio esté así bien calentito. Vale. Hemos puesto a 180 para que coja temperatura, pero ahora le vamos a bajar a 160 grados para que... La cuestión de bajar la temperatura sobre todo es para que no haga rápido, porque lo hemos puesto arriba y abajo, ¿eh? Hay gente que no le gusta poner arriba y abajo, pero yo creo que es más eficiente con respecto a la temperatura a la hora de distribuir el calor. Y entonces, si le ponemos la temperatura muy alta, lo que vamos a hacer es que encostre rápidamente y evite que el CO2 que está generando la levadura química que hemos puesto y también el CO2 o el aire que hemos retenido en el montado de las claras tienda a subir y por tanto haga que el bizcocho sea más esponjoso, ¿no? Nos quedaría un bizcocho además más es un bizcocho que va a necesitar cocción. Al ser una harina integral retiene más la humedad y vamos a necesitar más también tiempo, igual un poquito más. Claro. Pero ya está, ya lo tenemos. Perfecto. Nos lo llevamos al horno. ¿Me lo puedes abrir, por te favor? abro. Perfecto. Y para adentro. Vale. Vanessa, ya ha pasado el tiempo, vamos a sacar nuestra coca de calabaza. Vamos a ver qué tal ha quedado.
Mira, ¿ves? Qué pinta. Sí, huele bien, ¿eh? Sí, sí. Vamos Tiene a el doradito de mallar también. También lo tenemos ahí. El doradito de mallar. Fíjate, la dejo ahí. Muy bien. Bien, y ahora vamos a ir con Vamos a ver, cuidadito así, exacto. Yo para aguanto por poderla aquí. desmoldar. Cuidado. Vale, vamos a ir sacando. Yo te aguanto el papel, ¿vale? Muy bien, espera. Aquí. Sí, sí, perfecto. Ya lo tenemos. Muy bien. Lista, fíjate. Vale, ¿Ves esto... cómo nos ha quedado? Muy bien. Las cantidades que hemos puesto, recordamos que es para unas 10, 12 10, 12 personas, personas, ¿vale? sí. Para que el trozo de... Sí, de aquí no bizcocho- saldría eso, sí, si no Sí, ya sí. sería esto. Muy bien. Hoy hemos utilizado un molde redondo, pero la podríamos hacer tradicional. una coca tradicional sí, cuadrada. y porcionarla pues a nuestro gusto. Muy Sí, bien. y con esto pues ya Ideal. tenemos el dulce. Así ya tenemos nuestra coca de calabaza en un bizcocho tradicional de la cocina, en este caso valenciana, Sí. pero lo hemos adaptado pues con un producto de actualidad, de temporada, más que de actualidad, de temporada, como es la calabaza. Lo que hemos dicho también, ¿no? La calabaza cuando la asamos lo que vamos a hacer es que saque también los sabores Sus dulces, propios azúcares, los propios sí. azúcares y no hace falta añadir azúcar a la calabaza para Para asarla nada, ni en por ningún supuesto momento. para consumirla. Con que esté en el punto de madurez es suficiente. Listo.